Hay deudas que pagas con dinero y hay deudas que pagas con algo mucho más caro, tu tranquilidad mental. Las primeras aparecen en el extracto bancario, tienen un nombre, una fecha, un acreedor, pero las otras no aparecen en ningún lado. Y aún así las pagas todos los días. Las pagas con tu energía, con tu atención, con la sensación constante de que algo está mal. Y acá está lo que casi nadie te dice. La deuda que más te pesa no siempre es la del banco. Muchas veces es la historia que construiste en tu cabeza alrededor de esa deuda. Soy Nati, especialista en reprogramación mental financiera. Si llegaste hasta acá es porque algo de los videos anteriores resonó mucho con vos. Hablamos de los hilos invisibles y hablamos del presupuesto como arquitectura. Pero hoy vamos un paso más profundo. Hoy vamos a hablar de la deuda emocional y de algo que desconcierta a mucha gente. Personas que ganan más, personas que hacen su presupuesto religiosamente, que intentan pagar y aún así siguen atrapadas en el mismo ciclo. La explicación no está en los números. Está en un mecanismo psicológico que nadie te explicó. Antes de entender este video vas a entender algo aparentemente contradictorio. ¿Por qué? Pagar una deuda de golpe muchas veces deja a las personas más estancadas. Antes de hablar de estrategias para pagar deudas, necesitamos hacer una distinción muy importante que casi nadie hace. Porque si no entendés esto, cualquier plan de pago tiene un límite. Existen dos tipos de deudas. La primera es la deuda técnica, es el número, el capital que debes, los intereses. La deuda técnica tiene algo importante, tiene solución matemática. Con suficiente dinero y suficiente tiempo, se paga. Puede ser incómoda, puede ser pesada, pero tiene un borde, tiene un final. Pero ahora aparece la segunda, la deuda emocional. Y esta, como te dije al principio, no aparece en ningún extracto bancario. La deuda emocional es todo lo que construiste alrededor de ese número. La culpa por haber llegado ahí, la vergüenza de que otros lo sepan, la sensación de que esto dice algo sobre tu valor como persona. Es la historia que tu mente empezó a contar sobre esa deuda. Y acá aparece la parte más importante. La deuda emocional no tiene fecha de vencimiento. No se paga con dinero, se paga con tu energía mental. Cada vez que evitas mirar el número porque te duele demasiado, estás pagando. Cada vez que postergas una decisión porque te sentís paralizado, estás pagando. Y lo más duro es esto. Todo ese costo no reduce ni un centavo del capital. Solo te deja con menos claridad para resolverlo. Por eso hay personas que logran pagar la deuda técnica, pero se siguen sintiendo atrapados, porque la deuda emocional sigue ahí. La deuda técnica se resuelve con dinero. La deuda emocional se resuelve con comprensión. Si solo atacas la técnica sin trabajar la emocional, el ciclo se repite. Hay un patrón que aparece una y otra vez cuando alguien está endeudado. Los ingresos suben, entra un dinero extra o se libera alguna cuota que venías pagando. Durante un momento parece que todo va a mejorar, pero unos meses después la situación vuelve a ser la misma o incluso peor. Cuando yo pregunto qué pasó con ese dinero, la respuesta más común es no sé bien. Y esto es muy importante que lo entiendas. No siempre es irresponsabilidad. Muchas veces es tu cerebro buscando alivio. Porque cuando vivís cargando deuda emocional, tu cerebro está en tensión constante y la tensión pide algo muy específico. Descanso, un respiro. Entonces, cuando entra dinero, tu cerebro no lo interpreta como una oportunidad estratégica, lo interpreta como una salida momentánea del estrés. Parece un gasto postergado, una compra que venías evitando o un pequeño premio. El alivio es real, pero dura muy poco. La deuda sigue ahí y el ciclo continúa. Pero eso no es todo. Ahora viene la parte que a mucha gente le va a sorprender. A veces, pagar toda la deuda de golpe puede empeorar tu situación. Imagínate esto, debes $3.000 y tenés un fondo de reserva de 2.000. Decidís usar todo tu fondo para pagar lo máximo posible. La sensación de alivio es enorme y durante unas semanas sentís que recuperaste el control. Pero después aparece algo inesperado. Una reparación, un problema médico o un gasto urgente. Como ya no tenés reserva, la única opción vuelve a ser la tarjeta. La deuda vuelve y ahora estás desprotegido. Por eso, pagar las deudas sin tener una reserva es como intentar apagar un incendio con el único balde de agua disponible para apagar los incendios que vienen después. Grábate esto en la cabeza. La reserva no es un lujo, es lo que convierte la salida de las deudas en algo permanente.
El tema está en el por qué nos esforzamos tanto por cancelar una deuda y no tenemos el hábito de sostener una reserva. Eso nos lleva a la identidad, porque la deuda emocional no aparece en los grandes momentos, aparece en lo cotidiano, en ese pensamiento que vuelve cuando te estás bañando, a la noche, cuando de repente te despertás y empezás a calcular números en tu cabeza, a las 3 de la mañana, cuando tu mente repite la misma pregunta una y otra vez, ¿cómo salgo de esto? Y lo más duro es que en esos momentos no resolves absolutamente nada, no tomas decisiones, solo pagas atención, pagas energía mental. Pagas horas de calidad que podrías usar para pensar mejor. Pero hay algo todavía más peligroso. El momento en que la deuda deja de ser una situación y se convierte en tu identidad. Cuando ya no decís tengo una deuda y empezás a decir yo soy alguien que siempre está endeudado. En mi familia siempre fue así. Yo soy pésimo con el dinero. Esas frases parecen inocentes, pero no están describiendo una situación. Están describiendo quién crees que sos. Y el cerebro es extremadamente eficiente haciendo una cosa, comportarse de acuerdo con la identidad que cree tener. Si tu identidad es la de alguien que siempre está endeudado, tu mente empieza a descartar oportunidades antes de evaluarlas. Empieza a evitar decisiones que podrían mejorar radicalmente tu situación, porque en el fondo contradicen la historia que vos mismo te estás contando de quién sos. Por eso la deuda técnica es solo una cifra, pero la deuda emocional es una narrativa. Y las narrativas terminan dirigiendo tu comportamiento, los números no. Para salir de las deudas de forma sostenible, tenés que entender algo muy importante. No estás resolviendo un solo problema, estás resolviendo dos al mismo tiempo, el técnico y el emocional. Si trabajas solo uno de los dos, el ciclo vuelve. Por eso, mi método tiene 4 movimientos simples que trabajan los dos frentes a la misma vez. Primero, el inventario sin juicio. Anota todas tus deudas, montos, tasas, cuotas, anótalo todo. Y mientras lo haces, repetí algo fundamental. Esto es información, no una sentencia. No estás mirando el pasado para castigarte, estás mirando el mapa para saber desde dónde empezás. Segundo, la reserva primero. Antes de poner dinero extra en la deuda, construí una reserva aunque sea mínima. No tiene que ser enorme, solo tiene que ser suficiente para que el próximo imprevisto no vuelva a transformarse en una deuda. Este paso parece lento, pero en realidad es lo que rompe el ciclo del retroceso. Tercero, el orden en ataque. Financieramente, lo ideal es atacar la deuda con mayor tasa de interés. Es matemática pura, pero psicológicamente a veces conviene comenzar con la más pequeña, aunque su tasa de interés sea más baja. Algo que puedas terminar de pagar rápido. Porque cuando ves que una deuda desaparece, algo cambia en tu cabeza. Por primera vez, el proceso deja de sentirse eterno. Y eso es combustible psicológico. Cuarto, la narrativa paralela. Mientras pagas el número, tenés que cambiar la historia que te contás sobre vos mismo. Reemplaza frases como soy un deudor por algo mucho más preciso. Estoy en un proceso de salida. Las identidades fijas te congelan, los procesos se pueden modificar. Esto es reprogramación de identidad financiera. Y empieza con algo muy simple, nombrar las cosas con precisión en lugar de nombrarlas con juicio. Al principio de este video te dije algo que puede sonar muy extraño, que hay deudas que pagas con dinero y otras que pagas con tu libertad mental. La deuda técnica tiene algo claro, tiene un final, es un número que baja, una cuota menos, hasta que un día llega a cero y desaparece del extracto. Pero la deuda emocional funciona distinto. No desaparece automáticamente cuando el número se apaga. Hay personas que cancelaron todas sus deudas y aún así siguen tomando decisiones desde el miedo. Siguen sintiendo culpa cuando gastan. Siguen pensando que el dinero siempre va a faltar, porque la deuda emocional no se va con el último pago. Se va cuando dejas de alimentarla, cuando dejas de pagarla con vergüenza, cuando dejas de repetir una historia sobre vos mismo que ya no describe tu presente. La deuda técnica se resuelve pagando, pero la deuda emocional se resuelve tomando una decisión distinta. Decidir que lo que pasó es parte de tu historia, pero no define quién sos hoy. Independientemente de lo que diga el banco, esa elección está disponible para vos hoy. Antes de terminar, quiero dejarte algo para que trabajes hoy mismo. No es un ejercicio de números, es un ejercicio de claridad. Agarra papel y un lápiz y responde estas 3 preguntas sin filtro, sin intentar quedar bien con nadie. Primero, ¿qué historia te contás sobre tu deuda? Completa esta frase. Llegué hasta acá porque...
Y escribí lo primero que aparezca, sin editarlo mentalmente, porque muchas veces el verdadero peso de la deuda no está en el número, está en la historia que construimos mentalmente alrededor de ese número. Segunda pregunta, ¿cuál fue la última vez que tomaste una decisión financiera desde el miedo? Tal vez evitaste mirar una cuenta, o hiciste un gasto impulsivo para sentir alivio, o postergaste una conversación incómoda. Describilo, porque nombrarlo ya empieza a quitarle poder. Y la tercera, ¿cómo es una persona que ya está saliendo de las deudas? ¿Cómo piensa? ¿Qué hace distinto? ¿Cómo toma decisiones? Porque esa no es una persona perfecta. Es simplemente una persona que decidió cambiar la dirección. Y esa es la identidad que empezás a construir hoy. Este ejercicio no baja el número del banco, pero empieza a disolver algo igual de pesado, la historia que te mantiene estancado en él. En el próximo video vamos a hablar de algo que casi nadie entiende cuando empieza a ordenar su dinero. La diferencia entre el dinero que tenés y el dinero que realmente podés mover. Porque muchas personas ganan suficiente y aún así sienten que siempre les falta liquidez. Si querés entender esa diferencia, suscríbete al canal y seguí esta serie. Nos vemos en el próximo video.